Bueno, vamos a hablar en términos generales sobre la Corte Penal Internacional. Esto es una introducción precisamente al concepto de la Corte Penal Internacional como tribunal internacional de carácter penal para los crímenes más graves en contra de la humanidad. Me voy a permitir hacer una presentación. Aquí está, digamos, la Corte Penal Internacional, un mecanismo internacional para la protección de los derechos humanos. Cuando estamos hablando de la Corte Penal Internacional, ha sido, digamos, un tema importante en relación que es un tribunal internacional de carácter permanente. Cuando uno ve los antecedentes de la Corte Penal Internacional, encontramos, por ejemplo, el caso de Nuremberg, el caso de Yugoslavia, el caso de Ruanda, y, digamos, tribunales que se han creado para situaciones muy particulares. Entonces, se creó el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los nazis por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se creó el Tribunal de Tokio eh, para juzgar a los japoneses de las graves violaciones de los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Después se creó el Tribunal para la ex Yugoslavia, donde se juzgan a los principales, eh, digamos, líderes que cometieron los graves atentados contra los derechos humanos en la guerra de Yugoslavia. Y así fue en Ruanda, eh, donde se presentó, digamos, el genocidio entre la tribu Tutsi y la tribu Hutu. Entonces, cuando tenemos aquí estos ejemplos, uno de los grandes problemas que presentan los tribunales internacionales es precisamente el principio de legalidad. Cuando se crea el tribunal, se crea con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. Y ahí es donde viene toda la problemática respecto de el principio de legalidad que implica la prohibición de retroactividad de la norma. Entonces se crea el tribunal y comienzan a juzgarlo con tratados y con normas que no estaban vigentes durante la ocurrencia de los hechos. Entonces surge ahí la primera objeción desde el punto de vista jurídico por parte de los defensores. Eh, en el tribunal de Nuremberg y fue, digamos, consecuente, se dijo que, digamos, el ius cogens estaba conformado por costumbre de los estados de respeto de los derechos humanos y en virtud de eso extrayeron todas las reglas que tenían que ver con crímenes de lesa humanidad. También se habló de que existían normas y códigos de conducta de los militares, códigos de caballería de los militares entre ellos, que serían, digamos, el soporte de los crímenes de guerra. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se firmaron varios tratados, la prevención de la tortura, después se realizaron, digamos, los convenios de Ginebra, del derecho internacional humanitario, y en virtud de eso comenzó a existir una cantidad de tratados que dieron soporte a los crímenes internacionales, específicamente el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Luego se presentó, digamos, un tratado que tendría a prevenir el crimen de genocidio y posteriormente se habló del crimen de agresión. También se habló, digamos, en el tema de Nuremberg, también se había hablado del crimen de agresión, pero después se volvió a retomar el tema en el Estatuto de Roma, donde se dejó el crimen de agresión pendiente hasta que se volvieran, digamos, a reunir la cantidad de votos necesarios para la aprobación de ese crimen de agresión que posteriormente se aceptó. Entonces,
Se plantea a partir de la Corte Penal Internacional de carácter permanente que desde el 2002, cuando comienza su vigencia, pues ya está, digamos, cubierto el tema de la retroactividad de la norma, pues desde el 2002 en adelante, cualquier tipo de acto cometido por alguna persona que que sea un crimen de lesa humanidad, un crimen de genocidio, un crimen de guerra, estará cubierto precisamente por el Tratado de Roma y será resuelta o será juzgada por la Corte Penal Internacional. La responsabilidad de carácter individual, y ahí viene, digamos, una gran diferencia. Se han creado tribunales internacionales como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, que juzga a los estados por incumplimiento de tratados. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de carácter regional, que juzga a los estados por violación de derechos humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos, que también es de carácter regional, solamente a países europeos, para juzgar a los estados por la violación de derechos humanos. Entonces no se había creado como tal un tribunal internacional encargado de juzgar a personas y se habían planteado, digamos, tribunales ad hoc, es decir, uno para Yugoslavia, uno para Ruanda, y se planteaba también el tema de la necesidad de la responsabilidad individual, ya que es importante que en la comisión de estos crímenes no se genere la impunidad de las personas que lo hayan cometido, pues genera, digamos, la posibilidad o el incentivo de que otras personas también cometan las cosas y no les pase nada. Entonces, por eso es el tribunal es para juzgar a personas individuales por la comisión de los crímenes más atroces en contra de la humanidad. El juzgamiento de los crímenes más graves, ya les estaba diciendo que se tratan de 4 crímenes que se han considerado los más graves, pero son 4 grupos de crímenes porque son varias conductas que corresponden a cada uno de los crímenes. El primero de ellos es el genocidio, que tiene que ver con el exterminio de grupos. Durante mucho tiempo en la historia se ha manejado el exterminio de grupos por parte de la guerra, por parte de otros grupos, pero digamos la mayor sensibilización frente al exterminio de grupos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el tema de los nazis y los campamentos de exterminio en contra de los judíos primero, después de los gitanos, después de los rusos, después de una cantidad de grupos a los cuales fueron los nazis buscaron, digamos, exterminar. Entonces, esa situación permite la creación precisamente de este crimen de lesa humanidad, de este crimen que es el genocidio, que es el que castiga a las personas que buscan exterminar total o parcialmente grupos nacionales, étnicos, religiosos y nacional, religioso, étnico y racial. Entonces son los 4 grupos protegidos por el crimen de genocidio. Está los crímenes de lesa humanidad, que son cometidos por grupos o por estados en contra de la población civil de forma a gran escala, de forma planificada, como se dice, sistemática y generalizada. Entonces, a gran escala y de manera, digamos, como una política de Estado o política de una organización donde comienzan a matar, a hacer asesinatos selectivos, por ejemplo, de periodistas, de manifestantes, de estudiantes, de sindicalistas, y entonces comienza a existir una política para atacar ciertas partes de la población civil para amedrentarlas.
Entonces, eso constituye crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra, ya cuando existen dos partes de conflicto, que pueden ser los ejércitos de dos estados o grupos al margen de la ley dentro de un mismo estado contra las fuerzas militares del estado o entre esos grupos entre sí. Entonces, cuando se plantea que existe un conflicto armado, ya ahí vendrían los temas de las graves violaciones al derecho internacional humanitario, que se pueden, digamos, resumir de la siguiente manera. Eh, Protección de personas y bienes civiles y de no combatientes. Entonces, miembros de la población civil, periodistas, misiones religiosas, misiones de médicos no podrán ser nunca tenidos como partes del conflicto y no podrán ser atacados. Entonces, también bienes civiles como edificios donde habiten las personas, los hospitales, las escuelas, las universidades, no podrán ser tenidas en cuenta como objetivos militares a menos que sean utilizadas por el ejército de la contraparte y ya cambien su rol de civiles a militares. Pero, digamos, ahí está el tema del respeto, el principio de diferenciación entre combatientes y no combatientes. Y eso lo hace el derecho internacional humanitario como una de las reglas básicas que se tiene. Por otro lado, también está el respeto a los prisioneros, a los que hayan depuesto las armas y a los que se encuentren heridos. Tampoco podrán ser, digamos, objeto de ataques. Por otro lado, la prohibición de ciertas armas que causen mayores sufrimientos, armas químicas, armas biológicas, eh, y la utilización de tácticas de combate tendientes al exterminio y no el vencimiento del enemigo. Entonces, sí, uno puede estar en guerra, pero la idea es vencer al enemigo, no exterminarlo. Eso es lo que busca, digamos, el derecho internacional humanitario, es tratar de humanizar la guerra. Eh, la complementariedad. La Corte Penal Internacional es una corte que tiene un principio de complementariedad. Quiere decir esto que respeta la soberanía de los estados y uno de estos elementos de la soberanía es juzgar a sus nacionales por la comisión de delitos. En ese orden de ideas, la Corte Penal Internacional no puede ingresar directamente a juzgar a un nacional de un estado, a menos que se compruebe que el Estado no puede, es decir, ha entrado en una crisis tal que su de orden público, que su sistema de justicia no está funcionando o no puede funcionar debido a que ha perdido el control de parte del territorio y también puede ocurrir que no se quiere hacer. Es decir, que desafortunadamente sí está el aparato judicial funcionando, pero debido al poder que tiene el individuo que tienen que investigar, no hay posibilidad de que el aparato quiera o busque realmente juzgarlo. Entonces termina haciendo unos juicios no serios, no valoran bien las pruebas o descartan las pruebas teniéndolas, tendientes a exonerar a ese individuo para favorecerlo. Entonces, la Corte Penal Internacional en gran sentido sirve primero para respetar el principio de legalidad, toda vez que con el estatuto ya se establece digamos, la ley o los crímenes ya establecidos a través del Estatuto de Roma y se evitaría el problema de la retroactividad de la norma o la inexistencia de la norma. Ya a partir del 2002, todos los hechos que se puedan cometer ya están abarcados y están establecidos previamente como delitos. Evitar la justicia de vencedores sobre vencidos. Desafortunadamente, por ejemplo, en Nuremberg fueron los aliados en contra de los nazis. En Tokio fueron los aliados en contra de los japoneses.
En Yugoslavia solamente se juzgaron a los miembros de la ex Yugoslavia, croatas, serbios, musulmanes, eh, macedonios, etcétera, pero no se, a pesar de haber intervenido, digamos, la OTAN y haber intervenido los aliados en el conflicto de Yugoslavia, no fueron juzgados ellos tampoco. En el caso de Ruanda, solamente se juzgaron a los temas de Ruanda, digamos, a los ruandeses, eh, y entonces el tema es garantizar la imparcialidad de un tribunal internacional para que no sea un juicio de vencedores sobre vencidos. Evitar la impunidad de los crímenes más graves de lesa humanidad, de la humanidad. Como dijimos, ya se explicaron, digamos, más o menos en qué tratan los crímenes y lo que se busca aquí es que no existe impunidad porque la impunidad lo que genera es que otras personas hagan lo mismo y no les pase nada y esa es, digamos, la, digamos, la marca de la Corte Penal Internacional y es evitar la impunidad de los crímenes más atroces en contra de la humanidad. El principio de complementariedad, vuelvo y eso es una de las particularidades que tiene la Corte Penal Internacional y es el respeto por la soberanía siempre y cuando el Estado pueda y realice una investigación seria para evitar la impunidad de esos graves crímenes en contra de la humanidad. El principio de cosas juzgadas. El principio de cosas juzgadas se respeta por parte de la Corte Penal Internacional a menos que esa sentencia haya sido realizada o haya sido emitida con el propósito de exonerar a un responsable de un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la Corte Penal Internacional? Es una garantía de la comunidad internacional frente a las jurisdicciones soberanas de cada uno de los estados. Hemos sabido que, o la historia nos ha demostrado que los estados siempre tienen, digamos, algunos problemas en relación con los gobiernos, donde se presentan abusos y esos abusos muchas veces no son digamos, controlados o condenados por la jurisdicción por falta ya sea de poder o ya sea por falta de convicción. De poder cuando la jurisdicción no está funcionando y no hay forma de ejercer poder jurisdiccional sobre los criminales. Y de voluntad es cuando el Estado a pesar de tener un tribunal y un órgano jurisdiccional funcionando, termina por absolver a los grandes criminales debido al poder o, digamos, al cargo que ocupan y en ese orden de ideas no le hacen nada, siguen adelante y siguen con las violaciones de los derechos humanos. Pasó en los nazis, pasó en Perú con Fujimori, pasó, digamos, con las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, específicamente con Pinochet, y son muestras en las cuales que por más que se pretenda, digamos, proteger los derechos humanos, desafortunadamente se presentan estos estados que las jurisdicciones no funcionan o fácilmente funcionan para la oposición, pero no para el gobierno de turno. Entonces, esos son los casos en los cuales la Corte Penal Internacional va a ser una garantía para la protección de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional como un tribunal permanente que busca la responsabilidad individual de los criminales por la comisión de los crímenes más importantes en contra de la humanidad.